Presentamos, como siempre, nuestro cálido saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Para el día de hoy, viernes 6 de octubre de 2023, abordaremos en la emisión 424 y hablaremos de la desmovilización del narcoterrorista de las FARC, alias El Mojoso, en hechos ocurridos en el municipio de Cartagena del Chairá en 2017. Este es un hecho que por su connotación impactó bastante al país y comenzó a desenmadejar el enredo de las supuestas disidencias y la trama del grupo narcoterrorista para engatusar al país. Lo complejo es que el señor Santos, en contubernio con la fiscalía, le bajaron el perfil, no dejaron ni siquiera publicar las fotos del bandido y le dieron parte de tranquilidad al país de algo que no era tranquilidad y que más tarde se destapó con toda esa violencia que han generado las supuestas disidencias. Pero entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, hoy es viernes 6 de octubre del 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento del Caquetá ha sido epicentro de las acciones criminales de los bandoleros narcoterroristas de las FARC. Podríamos tener un panorama descriptivo de la permanente actividad de las células criminales en ese departamento y en particular del convulso municipio de Cartagena del Chairá. Bueno, mi coronel, usted mismo lo dice, es un departamento que por su condición geográfica, por su condición de colonización y sus características de desarrollo histórico, relacionadas todas con la colonización y la violencia, ha tenido una importancia cada vez más capital en los sucesos de la historia política de Colombia en las últimas 6 décadas, 7 décadas. Este departamento se convirtió en un epicentro de desarrollo de lo que las FARC llamaron el Bloque Sur o la ubicación de las cuadrillas en el sur del país, por varias razones, porque en el occidente la cordillera oriental desciende desde la parte alta del departamento del Huila y baja completamente hasta pisos térmicos de nivel del mar, constituyendo la selva amazónica con diferentes altitudes y diferentes características de vegetación, pero al mismo tiempo de que el piso no es perfectamente plano, sino al contrario tiene sus ondulaciones, y más hacia el suroriente, donde el departamento termina y entra a fondo en nuestra Amazonía, guiado por los ríos Apaporis y Caquetá y Yarí. Son los 3 ríos que van descendiendo hacia la selva amazónica más bien. Se encuentra una formación independiente cordillerana, que es la serranía de Chiniquete, que en el Caquetá no tiene tantas alturas como si tiene algunas en el Guaviare. Solo al sur oriente del Caquetá o norte de la serranía de Chiribiquete hay algunas alturas prominentes. Pues esta zona se convirtió en el epicentro del desarrollo de todo el proceso de retaguardia estratégica de las FARC. Aquí instalaron escuelas de entrenamiento, campamentos principales para esconder a Tirobijo y los demás cabecillas, un entorno importantísimo de narcotráfico, inclusive caletas. Ahí fue donde se suscitó el gran escándalo de la huaca que unos soldados encontraron
muchísimas canecas con muchísimos dólares y pesos colombianos en billetes de alta denominación, euros, y también un escenario propicio para que por medio de los puertos, que son muchos a lo largo de los ríos, se convirtiera en los puntos de contacto para desarrollar el apoyo logístico, ideológico y de asistencia en todos los sentidos, incluida la inteligencia de combate para las cuadrillas de las FARC. Es uno de los departamentos donde más fortaleza han alcanzado la organización de redes de milicias bolivarianas y de grupos al servicio de la acción clandestina de las FARC. Y el municipio de Cartagena del Chairá, como lo vemos aquí en el mapa, está en todo el corazón de ese departamento, está en el centro y tiene, curiosamente, guiado por dos ríos, un paralelismo con la contextura geográfica del departamento, con la contextura geográfica de la hidrografía del departamento. Y se extiende también desde noroccidente hasta suroriente en el centro del departamento. Ya lo hemos visto en anteriores episodios que dentro de los corregimientos de Cartagena de Charay, dentro del mismo sector urbano del alejado y olvidado municipio, han ocurrido gran cantidad de acciones criminales perpetradas por las FARC. Entonces, en síntesis, para resolverle su pregunta, allí las FARC, cuando iniciaron en el triángulo más norte de esta región, entre Huila, Meta y Cauca, a construir las repúblicas independientes, de una vez visualizaron bajar por la cordillera y extenderse siguiendo el eje geográfico del departamento con toda una infraestructura que constituye la retaguardia estratégica del grupo criminal, máxime que limita con 6 departamentos, es decir, con el Huila, con el Putumayo, el Amazonas, el Baupés, el Guaviare, el Meta, y queda casi cerquita, limitando con Tolima y Cundinamarca. Entonces, un escenario completamente ideal para mover todo el engranaje y el entramado subversivo del grupo terrorista. Y coronel, siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales los grupos narcoterroristas colombianos, sin excepción, han buscado ejercer control coactivo sobre esa parte del país que articula la región amazónica con la cordillera oriental del sistema andino colombiano. Pues este decomiso de las tropas recientemente hecho nos da una pauta. Ahí vemos cilindros explosivos, morteros hechizos, minas con trampas para dañarle las piernas a los soldados que los persiguen, municiones, insumos para el consumo de coca, para el procesamiento de la cocaína, mejor, elementos para fabricar artillería artesanal y granadas de mortero de alto nivel, fusiles, mecha lenta, cordón detonante, es decir, todo lo que se requiere para hacer terrorismo allá en uno de los miles de decomisos que se les ha hecho. Entonces, al ver que comenzando la década de los 60, Tiro Fijo creó la primera y la segunda cuadrilla en la zona de Meta y Caquetá, lo que llama el Pato, y Huila, en ese sector, se proyectó multiplicar los grupos y las células de las FARC en toda la zona. Entonces fueron creciendo y de ahí se fue desdoblando la cuadrilla séptima que se extendió al Guaviare, de esa salió la 13, la 14, la 15 y la 16 que la proyectaron al Bichada. Y luego ya con el paso del tiempo crearon lo que llamaron el Bloque Sur, que le dieron como área determinada Caquetá, Putumayo, la Bota Caucana y el oriente de Nariño, el Amazonas, fundamentalmente esa franja,
con el fin de constituir la retaguardia financiera de las FARC, garantizar el paso hacia Brasil, Perú, Ecuador y la salida al mar Pacífico, desde luego, y también para tener allá las escuelas de formación de terroristas, escuelas de entrenamiento, los campos de prácticas de todo tipo de armas y la conducción estratégica del grupo terrorista en cabeza de Tiro Fijo, ya que a partir de la Operación Colombia se decidió internamente que todos los cabecillas no estuvieran en un solo sector para evitar que cayeran en una operación militar y que además se desplazaran por diferentes áreas del país para orientar con mayor éxito para las FARC y con mayor desgracia para Colombia la acción criminal del grupo narcoterrorista. Entonces eso explicaría por qué el Caquetá se convirtió en un epicentro tan importante para el desarrollo de las FARC y sus cuadrillas. ¿Quién era Miguel Botache Santana, alias Gentil Duarte, y qué relación tuvo con el narcoterrorista Carlos Carvajal Torres, alias Alexander Mojoso? Bueno, aquí parece que comenzara como una telenovela, pero es una realidad. Resulta que este Gentil Duarte era un terrorista hecho a imagen y semejanza de Trio Fijo y el Mono Jojoy. Fue uno de los delincuentes que entró a finales de los años 80 a las FARC y que ellos llaman de la cuarta y quinta generación fariana. Por la época en que entró y la forma rápida como ascendió dentro de la dirección de las cuadrillas de las FARC, hace parte de los criminales que participaron en la etapa más cruenta y más peligrosa para Colombia de las FARC. Y era un hombre de absoluta confianza de las FARC. Es más, cuando tenían secuestrados en el Guaviare a los canjeables, que comenzaron las liberaciones a cuentagotas para presionar al gobierno con la complicidad de los colombianos por las FARC o colombianos por la paz, encabezados por la señora Piedad Córdoba, salió varias veces haciendo las entregas y era el hombre de confianza del Mono Jojoy. Pero su entrada en reversa con las FARC comenzó con la liberación del hijo de Clara Rojas. Todos recordamos que para el 31 de diciembre del año 2007, los esposos Kirchner, Pepe Mujica, el terrorista uruguayo que era presidente, Rafael Correa, Hugo Chávez, Daniel Ortega, la narcodictadura cubana, Nicolás Sarkozy y una serie de personajes siniestros acompañados por ONGs y del Partido Comunista Colombiano y la señora Piedad Córdoba con su grupo de colombianos por la FARC, tenían previsto un espectáculo circense con la liberación de Clara Rojas y del hijo. Y todo lo montaron de una manera muy audaz, pero cuando llegaron todos esos personajes al show de 31 de diciembre, se quedaron con los crespos hechos, porque a última hora no apareció el niño. Y resulta que era que cuando Clara Rojas dio a luz al niño y se lo quitaron, se lo entregaron a una familia campesina de milicianos. Y como no les dijeron ni quién era el niño, ni cuál era la importancia, el señor quería quitarse el problema de encima y apareció en San José del Guaviare alguien que le dijo que lo entregara a bienestar familiar y que se quitara ese problema de encima. Y que después le dijera a los guerrilleros que la verdad que se lo ha entregado a bienestar familiar porque no tenía cómo cuidarlo. Pero resulta que bienestar familiar lo trajo a Bogotá y por inteligencia se supo dónde estaba. Entonces el presidente Uribe ordenó pues ponerle la seguridad correspondiente para que el niño no lo fueran a sacar de ahí
Y este Gentil Duarte se confió en que alguien, como el cuento, alguien dijo algo, alguien dijo que otro hiciera y nadie hizo nada. Entonces, cuando llegó la hora de la entrega del niño, no aparecía. Entonces el mono Jojoy lo cogió en ojeriza, le retiró los afectos y aunque lo mantuvo de cabecilla de la séptima cuadrilla, no le volvió a hablar. Entonces todas las instrucciones se las enviaba era para acciones por medio de la radiooperadora, pero jamás lo volvió a citar a reuniones ni nada. Entonces este bandido comenzó a entrar en crisis con los demás porque notaba que había desconfianza con él. Cuando murió Jojoy, entonces el médico lo ratificó de cabecilla de la cuadrilla porque pues era un líder dentro de los bandidos y era un delincuente que tenía un prontuario bastante fuerte, había participado en todas las acciones criminales de las FARC. Además, dentro de la guerrillerada le tenían cierto respeto. Pero también los mantuvo alejado. Entonces, cuando estaban en Cuba, comenzaron a mirar que la estratagema de tener un grupo aparte, una supuesta disidencia, como lo han montado desde allá, les iba a dar problemas con este caballero. Entonces lo llevaron a Cuba, supuestamente para, con el viaje y la montada en avión y los pasabocas y los hoteles finos y todo el boato que se dieron allá, que con eso seguramente lo metían en rienda, pero el personaje estando allá les dijo que no quería estar allá, que lo devolvieran para el Guaviare, que él su hábitat era ese, donde estuvieran los bandidos, pero claro, era por el control del dinero. Entonces lo regresaron y sin embargo asistió a la 10ª conferencia y en la 10ª conferencia él mismo llegó con la información de que Iván Mordisco, que era el segundo de él, se ha revelado. Entonces que tenían que convencerlo ellos. Entonces Timochenko, que está ahí en la foto, le dijo que fuera él mismo y convenciera a Iván Mordisco que no se rebelara contra el proceso de paz, pero no era porque quisieran que todos hicieran la paz, era porque les preocupaba que el negocio de la droga quedara en manos de este señor Duarte y de Mordisco y no de Iván Márquez como lo tenían previsto. Esa es la verdad. Entonces, y de Santrich. Entonces este que era un bandido de 7 suelas se la malició, se la imaginó que lo que estaban urdiendo era eso y que lo más seguro es que si se quedaba ahí lo mataban. Entonces optó por irse. Y ahí es donde aparece en escena el Mojoso. El Mojoso era otro bandido de una experiencia larguísima, de un prontuario casi similar, porque todos esos cabecillas por generaciones de las FARC, como ellos mismos los fueron organizando, tenían unos rasgos comunes. Pero el Mojoso era el cabecilla de la cuadrilla 49 en el Putumayo y también había venido al Caquetá. Y como se movían todos en la misma región, pues se conocían y tenían mucha confianza con Duarte. Además era otro bandido de origen campesino, igual, y tenían mucha más cercanía. Entonces, cuando Duarte Duarte y Mordisco deciden no unirse a la taifa de Timochenko, inmediatamente el Mojoso, que estaba en ese momento ya al mando de la cuadrilla 14, se les une y hace parte de la rebelión interna, que una vez la ponemos clara, no era porque no estuviera de acuerdo con el proceso de paz ni con dejar la droga, era que ellos sabían que ahí lo que había era una farsa y que Iván Márquez y Santrich iban a manejar ahora el negocio de la droga y cómo así que lo sacaban a ellos y no eran ellos los que, siendo herederos del mono Jojoy, no quedaban con el control de una zona. Además, no es ningún secreto, porque eso lo han expresado en varias formas, tanto Duarte como Mordisco, como el tal Mojoso, del que hablaremos hoy, estaban convencidos que los guerreros eran ellos y no Iván Márquez, que toda la vida lo que ha tenido es fama de político, de asesino, de narcotraficante, de terrorista, pero no de combatiente. Entonces, de esa manera manejaron las cosas y decidieron abrirse, como diría el término popular de moda, y Mojoso terminó más cerca de Gentil Duarte, pero es toda una cuestión
cultural de formación y de visión frente al conflicto. Adelante, mi coronel. ¿Cómo inició la desmovilización Carlos Carvajal Torres, alias Alexander Mojoso, luego de haberse unido entonces a la pandilla de alias Gentil Duarte? Pues, mi coronel, el tema es, esto parece como de novela mexicana, pero es real y se va uniendo una pieza con la otra. Resulta que firmado el pacto Far-Santos a las carreras y luego de que el señor Uribe y la señora Marta Lucía y el señor Ordóñez se autoatribuyeron ser los representantes del no sin que nadie los hubiera elegido. Nadie hizo una convención, nada, ellos tres la terminaron y le adicionaron 13 páginas al Pasquín de La Habana. Quedó en muy poca claridad qué pasaba con la desmovilización de los bandidos y la entrega de las armas, porque ellos siguieron concentrados y se pavoneaban con fusiles a la espalda, con ametralladoras, y todos los días aparecía algún problema, ¿no? Que era que el ejército, que el señor Santos los mandó disfrazarse con un uniforme rarísimo, tenía que estar a no sé cuántos kilómetros de los bandidos cuidándolos, que no vinieran los paramilitares a matarlos, y que había aparecido muerto algún bandido por ahí en un centro de esos, y todo era problemas de narcotráfico, pero lo adosaban con otros adobos y no decían la verdad. Entonces, al fin, en diciembre, después de la firma en el Teatro Colón, se produjo un documento oficial en el que decía que cualquier delito que cometieran esos bandidos mientras le hacían la supuesta entrega de armas a la ONU sería judicializado y saldrían de la Justicia Especial para la Paz. Pues el 10 de enero o el 12 de enero, los bandidos de las FARC publicaron el comunicado que vemos ahí, que dice que el martes 10 de enero de 2017, a las 9:30 am, en la vereda Tailandia, perteneciente al municipio de San Vicente Caguán, hubo enfrentamiento armado entre unidades del Bloque Sur con un comando de Alexander Mojoso, quien resolvió abandonar nuestras filas pretextando no compartir la actual política de paz. Y escribieron así descaradamente que en el enfrentamiento se dice que hubo un muerto del comando de Mojoso. Y le agregan que es que Alexander está dedicado a reunir los campesinos para prestigiar el proceso de paz y obligarlos a que lo acompañen de manera incondicional en su plan. Entonces uno revisa eso y dice, bueno, pero estos bandidos cómo se autoatribuyen publicar comunicados y que estuvieron en combate, si lo firmado con el señor Santos era que debían estar concentrados en una zona y ahí no se podían mover, que en la periferia habría ejército, evitando que algún agente externo los atacara, y que ellos tenían ya el compromiso de no volver a cometer un solo delito, y salen y asesinan a uno de los bandidos, que resultó ser una mujer, y atacan en una finca a otro. Entonces ya más adelante veremos la explicación que da el Mojoso y atamos cabos de lo que estaba ocurriendo, porque no iban por la muchacha, iban era por la cabeza de él y el señor cuando se desmovilizó, y por eso el señor Santos ocultó la información, lo que le contó a la fiscalía, y el fascínio de la revelación que hizo la fiscalía, es que el Tornillo Lozada, el Gago Joaquín Gómez y Timochenko habían ordenado asesinarlo a él, y que por eso lo buscaron, y lo que hicieron fue asesinarle a la compañera sentimental, y fuera de la zona le asesinaron a la hermana y a la mamá. Entonces esa era la razón por la cual se escondía y se manejaba lo que el señor Mojoso decía, y por eso no lo dejaron ni siquiera salir a los medios. Y ya veremos otras estratagemas que utilizan para que veamos cómo se ha manejado ese proceso y todo lo que hay detrás de él. Adelante, mi compañero. El 17 de marzo del 2017, el presidente Juan Manuel Santos anunció al mundo la nunca comprobada versión de que las FARC entregarían 14.000 armas a la ONU. ¿Qué otro suceso marcó las noticias de ese día acerca del proceso de paz con las FARC? Bueno, ese día me acuerdo que a los analistas conocedores del tema nos entrevistaron en varios medios y todos coincidimos que eso era una farsa, porque comenzando que no dejaban ver las armas que entregaran, entonces ellos podían entregarle a la ONU una escopeta y completar así 14.000, la ONU hacer un acta, pero eso nunca quedó claro si fueron.
Después se decía que no han sido sino 7.000, que 11.000. Después recordemos que Timochenko dijo que faltaban 900 caletas y de las 900 no aparecieron sino 2. Las otras se evaporaron en la selva con el cuento de que los caleteros habían muerto, etcétera, etcétera. Entonces, ese día, Santos pues salió con que le llovían críticas a toda hora porque las FARC seguían delinquiendo. Inclusive el terrorista Fabián Ramírez se declaró en contra del proceso y anunció que él regresaba a la guerra. Ya comenzaban los rumores de que Santrich y Iván Márquez estaban metidos en narcotráfico. Gentil Duarte de frente dijo que él seguía con la cuestión del narcotráfico. La narcodictadura de Maduro cada vez más comprometida por medio del cartel de los soles con los carteles colombianos y mexicanos. Entonces había todo un entorno que demostraba que eso era una farsa. Y el señor Santos necesitaba que le dieran ya el Premio Nobel de Paz porque aspiraba al tercer periodo, así de descarado era, y estaba moviendo cielo y tierra para que eso se concretara. Mientras tanto, los señores de la ONU, encabezados por un general argentino, se la pasaban de parranda en parranda en todos los campamentos con los bandidos de las FARC en Francachela y Comilona. Y ese día también apareció otro comunicado que decía que los disidentes de las FARC no entrarían en la Justicia Especial para la Paz, a menos siempre que se rindieran ya. Y pusieron los de la JEP en ese comunicado de por medio el enfrentamiento en las disidencias del Mojoso. Y miren ustedes cómo se manipula eso. En lugar de decirle a los bandidos de las FARC, los que dieron la orden para asesinar al que andaba con Mojoso, quedan por fuera de la jurisdicción de la paz, le dan la vuelta y dicen quienes no se acojan como Mojoso y que susciten situaciones como estas, no serán acogidos al proceso. O sea, los bandidos de las FARC, en síntesis, podían estar en esas zonas de concentración, salir y matar a los que decían que eran disidentes, no les investigarían por eso, pero a los que eran disidentes sí les negaban el acceso a la JEP si cambiaban de visión. Entonces, el señor Mojoso apareció en Cartagena del Chairá entregándose ante el ejército y contando toda una historia bien compleja que de inmediato el señor Santos, para que no se le dañara su premio Nobel de Paz, y los señores de la JEP, para que no se destapara la torcedura de lo que estaban haciendo. Entonces, calladitos, le prometieron que lo iban a desmovilizar, que lo convertirían inmediatamente en el adalid de la paz para que invitara a los demás bandidos a que se rindieran, y un show que aún no termina. Mi coronel, ¿qué tan cierta resultó ser la amenaza mediática de la JEP a las supuestas disidencias de la FARC, que si no se acogían quedarían por fuera del pacto de lo pactado con los delegados de Santos? Pues no resultó en nada, mi coronel. En el fondo terminaron ocultando y siendo cómplices de estos delitos que cometieron las FARC después de la firma. Nunca se judicializó el caso del asesinato de la compañera sentimental de Mojoso, ni de la hermana, ni de la mamá. Nunca se actuó en profundidad y al día de hoy vemos que la JEP lo que se ha convertido es una especie de notaría en la cual los bandidos van y dicen lo que quieren y simplemente ya dijeron y siguen en el Congreso, es que el pacto no se puede incumplir, es que esta era la justicia que necesitaba porque no había otra fórmula, pero de cierto no resultó nada positivo para Colombia después de tanto show mediático. ¿Cómo analizó el portal electrónico La Silla Vacía la rendición del narcoterrorista Carlos Carvajal, alias Alexander Mojoso, cabecilla de la cuadrilla 14 de las FARC? Pues lo traemos aquí a colación para hacer el análisis.
de que los periodistas colombianos que cubren el conflicto generalmente hablan de todo menos de lo que conocen. Y este portal, que es muy leído, con una señora que llama Juanita Vélez, que es una de las que escribe ahí, escribió lo que se le ocurrió y comienza a hacer una relación más bien como traída de los cabellos, de lo que allí sucede, comenzando porque dice que el mojoso no era alguien que estaba en contra del proceso, por la realidad que nosotros estamos viendo aquí, sino que era una rueda suelta. O sea, no se concentra en la realidad, sino que trata de buscarle alguna argumentación, como diría alguien, jugando a los soldaditos de escritorio y a los estrategas de escritorio, imaginándose lo que no es. Y cuenta que el bandido se entregó en San Vicente, perdón, en Cartagena del Chairá, y que lo trasladaron de manera casi secreta, pero ahí es donde uno nota que los periodistas no profundizan y como no conocen sobre las interioridades del conflicto y sobre el plan estratégico de las FARC, no tiene la posibilidad de hacer un análisis más de fondo, sino va a hechos que todo el mundo los conoce, que la cuadrilla Teófilo Forero encabezada por el Paisa lo iba a matar y que había habido un combate, pues eso lo sabía todo el mundo. Pero no cuentan, no llegan al fondo. Y aquí dice algo que deja pensando es que una red de milicianos que está en Florencia, que le sirvió de contacto y los llaman milicianos élites, que siguieron persiguiendo al mojoso. Eso porque el general Jerez se lo dijo a la periodista. Pero uno pregunta, y bueno, ¿y por qué la periodista no pone en tela de juicio ahí en ese momento? ¿Cómo así que milicianos élite todavía trabajando con las FARC se supone que estaban en paz? O ir más allá, ¿por qué los que estuvieron en Cuba, es decir, el señor de la calle, el general Mora, el general Naranjo, no pusieron los puntos sobre las IES sobre estos milicianos? Pero vamos todavía más allá. Si esto lo publican distintos medios, no solo ella, y, y sale en pleno proceso, porque la JEP mira para otro lado y dice, bueno, ¿y las milicias qué? Pero vamos todavía más allá. Cuando el gobierno nacional concita con la JEP los puntos o los macrocasos, como llaman, ¿por qué por ningún lado incluyeron a los milicianos, al Partido Bolivariano Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y al Partido Comunista Clandestino? Entonces son patas que le quedan faltando a la mesa y que están aquí escritas y que nadie le pone cuidado a eso. Luego lo que hace la señora es decir que la Defensoría del Pueblo había estado allá y que el Defensor del Pueblo dio una declaración que nos parece hasta ridícula, pero ahí la colocan. Que el Defensor del Pueblo dijo que después del asesinato de la compañera sentimental de Mozo, él había enviado un comunicado y que las FARC se han quedado quietas. O sea, como quien dice, le había llevado la paz al Caquetá. Y luego dice que es que el grupo del Mozo llegó a la conclusión que si no sobrevivía del narcotráfico, no tenía forma de decirlo, pero es que eso fue lo primero que el tipo dijo. O sea, la periodista no estaba descubriendo nada ni haciendo ningún análisis. Fue que cuando lo capturaron, o cuando se entregó mejor, allá en el ejército, y fue a hablar con el general Jerez, lo primero que le dijo el tipo al general fue eso. Dijo, no, es que me tocó, yo vengo, ¿y usted por qué se entrega? Luego usted no estaba en contra del proceso. Y el tipo dijo, no, es que sigo estando en contra del proceso. Lo que pasa es que no tengo la financiación porque los campesinos que nos dan apoyo no tienen lo suficiente para financiar al grupo. Y aquí esta periodista se inventa, porque eso sí es inventado por ella, que el tipo estaba en la zona, pero que no tenía el control, que no sabía cómo era que manejaban los contactos los demás, y nombra a algunos, a John 40 y a otros bandidos del primer frente, y que entonces por eso se había desertado. No, pues eso es ridículo. Si el tipo era el cabecilla de una cuadrilla y estaba en alto nivel, él tenía todos los contactos y en las reuniones sabía cómo se manejaba eso y cómo imponían los controles. Lo que pasa es que ahí sí no lo dice ella, pero es la verdad, es que esa supuesta red de milicianos que no sé,
que eran los élite, como dice ella misma ahí en su escrito, eran los que le estaban controlando y lo estaban buscando para matarlo. Entonces, si el tipo se aparecía en alguna zona de esas, los milicianos lo mataban o le mataban su gente. Y seguramente le mataron gente y eso no está claro aquí. Entonces, el tema es otro, porque le estaba afectando el negocio a los cabecillas principales. Entonces, la disidencia, una vez más lo decimos, no era por ideología, no era por la forma como se negoció en Cuba ni lo que se negoció, sino por el control del narcotráfico. Pero aquí la periodista no da la información como es y pues eso genera, como así que un bandido que era cabecilla en el Caquetá no sabía cómo se manejaba la coca como lo hacían los otros. Y en tercera medida dice que es que el gobierno estaba buscando ganarse a los cocaleros para que ellos convencieran a la guerrilla que se entregaran. O sea, más insensato no puede ser eso. Cuando los cocaleros van a poder decirle a los guerrilleros que se entreguen si lo primero que van a decir es, o sea, que ustedes quieren quedarse solos con el negocio y una vez los van matando? O sea, es increíble cómo se le da la información a la gente y cómo estos analistas son los que forman opinión pública. Y sobre todo quienes le prestan al señor Santos en su momento, con ese tipo de comentarios, unas visiones brillantísimas de estrategia para cambiar el tono de la información. Y luego dice otra mentira, es que a partir de ahí estaban seguros que ya comenzaría a disminuir los cultivos de coca y lo que ha dicho todas las entidades oficiales y ONGs es que al contrario, después de que se firmó el pacto, el cultivo de coca se multiplicó. Entonces, todo eso que escribe esta señora aquí son elucubraciones, parece como un cuento para niños, que se logran los acuerdos de sustitución de cultivos voluntarios, la sustitución voluntaria que todo va a mejorar, o sea, puro bla, 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 que en el fondo uno ve es haciéndole un favor al señor Santos para coadyuvarle en su premio Nobel de Paz. Y eso indica todo lo que este caballero hizo con la prensa y con todos los medios para que le apuntaran todos al mismo objetivo de que la paz era perfecta. Adelante, mi coronel. Mi coronel González, ¿de buena señal? ¿Qué tan cierto resultó el anuncio de los cabecillas de las FARC cuando dijeron en mayo del 2017 que las disidencias de las FARC tenían asolada la comunidad del municipio de Cartagena del Chairá? ¿Y qué dijo al respecto el alcalde Francisco Vargas? Bueno, resulta que decíamos ahora que se fue montando como una especie de show, de cuento, de historieta. Y ese show o historieta comenzó a partir de que apareció un bandido de apellido Montes que se autoatribuyó ser el coordinador del Partido de los Comunes con las supuestas disidencias en el Caquetá, el Guaviare, el Putumayo. Y salió nuevamente con la señora Juanita Vélez, que se nota que estaba haciéndole un mandado al señor Santos, eso se deduce por los escritos, diciendo que las FARC habían montado lo que llamaban la estrategia Mojoso, y que consistía en que el tipo estaba hablando con todos los que hemos nombrado, con John 40, con Gentil Duarte, con Iván Mordisco y con otros bandidos de menos nivel para que todos se convencieran. Y que fuentes muy cercanas a las FARC le habían dicho a ella que sí era cierto y que esa red de milicianos élite estaba convenciéndolos y que las conversaciones iban avanzadas. Entonces uno vuelve a preguntarse, ¿cómo así? Mayo 23 del 17, que ahí está la fecha. Esta periodista se reúne con ellos y habla con ellos allá en el Caquetá, según da a entender, y con el bandido que ya está cobijado y protegido por la JEP y por las autoridades colombianas, que va a la zona supuestamente a desmovilizarlos. Y ella dice que hay unos milicianos élite que le guardan esos contactos a las FARC y que los acercan con los otros. Entonces, ¿por qué no pregunta más bien, bueno, y estos milicianos, ¿por qué no se desmovilizaron? Y este señor, ¿cómo se reúne con milicianos si él ya supuestamente salió del delito, que hace reunido con delincuentes?
No, ahí lo que hay es que legitimar rápido el Premio Nobel de Paz. Entonces, al final vimos que ninguno de esos bandidos terminó entregándose después del Mogoso y que las FARC lo que estaban buscando era dar a entender que han sido ellos los que habían convencido al Mogoso, la JEP guardó silencio y la Fiscalía también, y al fin no se supo de todas las verdades que había dicho el Mogoso o el Mogoso, cuál era el fondo del asunto y por qué era la pelea. Por los mismos días, el señor que está en la foto es el alcalde de Cartagena del Chairá, y él explica que en el sector conocido como La Gallineta, que se llama Luis Francisco Vargas, salió y dijo claramente que él quería que el gobierno nacional del señor Santos le garantizara los derechos y que se revisara los acuerdos que se venían dando porque Cartagena del Chairá merecía vivir en paz. Con esas frases uno entiende que los bandidos siguieron allá delinquiendo, que los otros iban con el cuento de que hay que convencerlos, pero parece que el narcotráfico era lo que estaba detrás, o es lo que se deduce, cualquier lego en la materia, y que ahora ya no estaba enojoso porque sabemos que se entregó, pero que un tal Colacho seguía en las mismas y los otros aparecían era con el cuento de que queremos conminarlos, pero como diría el periodista, de aquello nada. Entonces esa es la explicación del llamado que hace el alcalde y de la supuesta estrategia de las FARC para desmovilizar a los otros. Y coronel, ¿cuál es la historia de la muerte de Carlos Carvajal, alias Alexander Mogoso, que fue publicada en el portal electrónico del expediente en julio del 2023? Pues paralelamente el expediente y la revista Semana publicaron una historia que generó, eso hace 3 meses, la publicaron, que generó mucha expectativa, pero que la JEP siempre le baja el perfil y orienta haciéndole un juego, un malabar que es evidente al señor Petro y no pasa nada. Así como se publicó hace poco las declaraciones de Karina y de otro bandido en la Justicia y Paz de la responsabilidad del Partido Comunista en los crímenes de Urabá, también se publicó esto del testimonio del Mojoso y no pasa nada. Sucede que el Mojoso se desapareció de un momento a otro y está tan desaparecido que ya lo dan es por muerto. Entonces se presume que lo asesinaron. Y la revista Semana, perdón, el expediente publicó inicialmente todo un texto que dice que se recuerde al país que el Mojoso fue el primer disidente del acuerdo de paz junto con Fabián Ramírez y que estuvieron bajo el mando de Iván Mordisco, que luego Ramírez dijo que no, que él regresaba al proceso y el Mojoso se entregó. Y que en la declaración que dio ante las autoridades, que fue la que el señor Santos ocultó en su momento, no dejó publicar y mantuvieron en secreto, señala o señaló ante las autoridades y dejó escrito, porque eso quedó en una declaración, un expediente, que Timochenko, la concubina de Tirofijo, Pastora Lape, Joaquín Gómez y Lozada habían traicionado los principios de las FARC y que había una gran cantidad de cosas que el país no sabía y que las ponían en conocimiento. Y por ejemplo dice que había una gran cantidad de dinero producto de los secuestros de las FARC que tenían escondido en la selva en unas caletas para planear la toma de Bogotá y que esos dineros primero los cuidó Martín Sombra y Martín Sombra lo corroboró, lo dijo hace poquito. Inclusive Martín Sombra con su hablar desabrochado dijo que mucha de esa plata la envió Alfonso Cano para que la tuvieran los hijos de los guerrilleros que vivían en Europa, desde allá la manejaran y le sacaran réditos y con eso financiaran la guerra en Colombia. Y luego dice que Timochenko lo puso a él a manera de escaletas, pero que en medio de todos los problemas que hubo, lo removieron y que entonces el temor era que como él conocía dónde estaban las caletas, pudieran ir a matarlo.
Según lo que se pudo averiguar con otros bandidos desmovilizados de las FARC, es que hay más de 300 millones de dólares que quedaron enterrados en caletas en la selva o que estaban en cuentas en el exterior y en lingotes de oro. Y si a eso le sumamos que Romaña antes de morir también le dijo a los mismos, al Tornillo Lozada, a Gómez y a Timochenko, que hubo los lingotes de oro que tenían escondidos en Cuba, pues va adquiriendo como que la cosa es seria. Y si le suma lo del hallazgo de una caleta que generó tanto conflicto dentro del ejército y tantos problemas, pues va uno encontrando más verosimilitud en lo que el señor dice. Entonces, definitivamente lo que queda claro es que allí hay una vendetta entre bandidos y que la verdad no se ha dicho. Luego, el portal publica una transcripción textual de lo que el señor dijo ante las autoridades y ahí se puede leer todo. Cuenta cómo pasó de cuadrilla en cuadrilla, cómo siempre tuvo un respaldo de Timochenko hasta cuando hubo los problemas por la plata o por la desconfianza de que él se podía quedar con la plata y lo sacaron. Señala siempre a Joaquín Gómez como la persona que lo perseguía. Da el nombre propio del Tornillo Lozada y Timochenko como los responsables del asesinato de la compañera sentimental. Dice que el nombre de él no es Carvajal, sino Peña, Wilson Peña y no Carlos Carvajal. Menciona a otros bandidos que estaban metidos también en otras formas. Dice que él sabe el sitio exacto donde enterraron al tal amigo Ismael que murió en un combate con él y señala específicamente al paisa que murió en Venezuela después como el responsable directo de todos los asesinatos de los supuestos desmovilizados que no eran, porque no estuvieran fallando en el proceso de paz, sino porque necesitaban callarlos y necesitaban evitar que ellos se quedaran con el control del narcotráfico. Una declaración gravísima, gravísima, y lo publicó el portal y sobre todo que la transcribe de acuerdo a lo que dijo las autoridades. Adelante, mi coronel. ¿Qué otros datos agregó la revista Semana a esa misma noticia? Pues la revista Semana publicó con esta foto del Tornillo Lozada de Timochenko y de Rodrigo Granda, y atrás se alcanza a ver la cabeza de Pastor Arapé. En la misma información, pero la revista Semana fue más allá, porque mientras el el expediente transcribió lo que decía, aquí aparece el facsímil de la declaración ante las autoridades competentes. Está el nombre del investigador, está el nombre de la fiscal Caterín Toledo Cuellar, que fue la que le tomó la declaración. Y esto es tan grave que la JEP debería llamarlos a ellos a tomarles pues la declaración y la justicia nacional e internacional tomar cartas en el asunto, porque está la huella del bandido, está el nombre, y aquí queda claro que se llama es William Peña Majé y no Carlos Carvajal, como dijo inicialmente. Ahí sí dio su nombre, que era con número de cédula de Cartagena del Chairá. Y están lo mismo que acabamos de decir, con nombres propios. Vemos que quien tomó la declaración lo resalta con mayúscula, que todo lo que él dice que publicó el portal es cierto, además es exactamente el mismo documento. Pero insistimos, lo más complicado es que hay un documento oficial, judicial, certificado por un investigador judicial y certificado por una fiscal que toma la declaración, y que si el sujeto se desaparece y posiblemente está muerto, y ya había señalado a los que están ahí, y hay todas esas dudas acerca de manejos de dinero del narcotráfico y de secuestros y de caletas y de propiedades en el exterior y de lingotes de oro, pues, y al tratarse de una organización de bandidos, pues cualquier lego en la materia concluye que en todo lo que se dice aquí hay algo o muchísimo de cierto. Esa es la realidad y pasó desapercibida porque la gente estaba más interesada en poner en primer plano
los mal llamados falsos positivos y crucificar a las fuerzas militares, pero no en destapar todas estas realidades de las FARC, que afortunadamente hay medios como la revista Semana o como el expediente que lo publican y no quedan tan oscuros como quiso desde su momento el señor Santos para que no se le dañara su premio Nobel, dejar que este bandido saliera ante los medios y contara todo lo que sabía, ni mucho menos que la fiscalía contara lo que estaba sucediendo en realidad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la desmovilización de Carlos Carvajal Torres, alias Alexander Mojoso, comandante de la cuadrilla 14 de las FARC, y asesinato del desertor por sus compinches? Claro, mi coronel, y es que después de que se firmó ese pacto, lo que ha habido es una historia de vendetas entre bandidos que no se ha cogido como el toro por los cuernos, pero que ha sido publicada todo el tiempo. Entonces, cuando cayó Santrich con el envío de los 10 toneladas de coca que se ha comprometido a enviar a Estados Unidos y que terminó en Venezuela escondido con Iván Márquez, comenzaron las vendetas. Lo primero que se dijo era que el sobrino de Iván Márquez se había vendido a la DEA, los había vendido a todos y que por eso ha terminado en Estados Unidos con identidad cambiada, que no estaba preso allá, se comenzó a rumorar eso, y que sí estaba, como dicen ellos, de soplón contando, pero que vivía como un pachá por cuenta del gobierno de Estados Unidos. Entonces ya le anunciaron lo que sabemos, ¿no? Que donde lo cojan, lo matan. La segunda vendetta entre bandidos fue las peleas allá del Guacho, en Tumaco y la zona aledaña, con los demás bandidos de las FARC, y Romaña, que andaba por allá, le tocó volarse porque el Guacho lo iba a matar. Al poquito tiempo se armó el escándalo que Timochenko dijo que había ido a visitar la familia a Armenia y que la escolta lo ha salvado de un asesinato porque los bandidos que lo iban a matar habían estado muy cerca y que la escolta había reaccionado y se habían escapado. Luego ya vinieron los problemas de los enfrentamientos de bandidos del cartel de los Soles de Venezuela con las FARC en la frontera, luego entre las FARC y el ELN en Arauca, luego entre las FARC de Mordisco y de Márquez allá en la frontera, y luego las muertes sucesivas de el Loco Iván, de Santrich, de Gentil Duarte, de El Paisa, y el atentado que dejó prácticamente inválido a Iván Márquez. Entonces lo que vemos que ha ocurrido aquí en ese trasiego es una cantidad de vendetas entre bandidos. Luego vinieron las del Putumayo, que las hemos mencionado aquí varias veces, de los combates entre la Carolina Ramírez y las cuadrillas de Iván Mordisco. Luego el asesinato de los indígenas, los combates que ha habido entre las FARC y el ELN en el Cauca, que han generado tantos problemas de desplazamiento, y la lista parece interminable. Los errores del pacto FARC-Santos son evidentes. No sé, el hecho de que las milicias no se desmovilizaron y que, como dice esa periodista alegremente, que eso no es sino localizar a los cocareros para que no estén de acuerdo con las FARC, pues eso es como decirle al gato que cuide el queso, ¿no? Si es que son los mismos. Hay muchas dudas que genera este caso sobre las disidencias, si son realmente disidencias o lo que es una división por la repartija del botín, que es como la teoría más cercana a la realidad. El argumento del fracaso de la política antidrogas es porque tampoco ha habido política antidrogas. Lo que ha habido son aplicaciones parciales y no una claridad de los gobiernos. Lo estamos viendo en este momento con la posición ambivalente que tiene el señor Petro buscando su premio Nobel, y vemos a personajes como Gaviria y Samper siempre hablando en escenarios internacionales es a favor de las FARC y no a favor de Colombia con el tema de las drogas. Lo cierto después de todo esto que le queda a uno el resumen es que hicieron una supuesta desmovilización y ubicaron un poco de gente en
sitios claves para el trabajo posterior de la construcción del poder popular de la revolución marxista, pero que en el fondo, con esas milicianos élites, como lo llama la periodista, lo que han seguido es con el control poblacional de toda la zona del Caquetá y el Putumayo, y le cambiaron fue de metros. La soberbia de la dirigencia política frente al terrorismo, por el afán de sacar sus ventajas personales, está graficado en el Congreso de la República, que legitimó mediante un fast track todo lo que Santos les presentaba, pero ellos era buscando que, como se acercaba la época de reelección, manejar recursos y poder en las regiones seguir disfrutando de las prebendas oscuras que les daban los cargos en contra de los colombianos y a favor de sus bolsillos y de sus intereses politiqueros. Nos queda claro también que el informe del señor de Rux es inexacto, que no cuenta toda la verdad y que en este caso de lo que él llama las economías de la coca no va al fondo y desenmascara todo lo que hay, a pesar de existir todas estas pruebas. Pero hay algo peor. Supongamos que se hubieran equivocado de buena fe. ¿Por qué no salen en este momento que ya todo esto es público y dicen, oiga, sí, nos equivocamos en esta parte, nos faltó esto? No, silencio cómplice total y férreo posicionamiento en que lo que se dijo es y que no hay nada más y que lo que ocurra de ahí en adelante es producto de los enemigos de la paz y no de la realidad de lo que están haciendo los bandidos en su plan estratégico. Las ligerezas de los periodistas y los medios de comunicación son evidentes. Entendemos que esta joven periodista no lo hace de mala fe, pero sí lo hace por ignorancia, que es peor, porque la mala fe no tiene corrección, pero la ignorancia sí. Si se equivocó y se da cuenta con todo lo que se ha publicado, pues salga y diga, en esta fecha se pensaba o se decía esto, pero la realidad es esa. No, silencio total, porque debe haber otros intereses. Es posible, ¿no? Y ahora finalmente lo que siempre insistimos, el terrorismo en Colombia tiene una raigambre, una inserción dentro de la vida social, política y económica con unos rasgos y unos afianzamientos geopolíticos que por no entenderlos, por no manejarlos y atenderlos como debe ser, se refleja en los puntos anteriores y en muchos más. Pues bien, mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. La historia del bandolero del día de hoy indica que hacerse bandolero en Colombia es una trampa mortal porque la barbarie que se vive dentro de estos grupos terroristas es aún más brutal que la que ellos aplican contra el pueblo colombiano. Después de haber ingresado a ese mundo mafioso, ya no le permitirán ni siquiera visitar a su propia familia. Las mujeres no podrán tener hijos y serán sometidas a tratos crueles de barbarie como es el del aborto forzado bajo la amenaza de muerte. Y siempre estarán bajo el temor de que serán acusados de ser informantes, infiltrados y desertores, o cualquier otro motivo insignificante para condenar al fusilamiento a quienes les complazca o no les sea de su agrado. Los crueles cabecillas no perdonarán el más mínimo desliz a su parecer personal, que es el que dicta las normas internas. Normas que son de obligante cumplimiento por parte de los subalternos, mas no para los jefes guerrilleros. De tal manera que la vida no es solo difícil por vivir en un medio selvático, primitivo, remoto, aislado y malsano, donde escasean los recursos materiales más elementales, sino que, además, el alejamiento de los seres queridos y la pérdida de toda clase de identidad social y el reconocimiento grupal, junto a una gran falta de educación, cultura y crecimiento espiritual. Es verdad que esa verdad no fue contada por la comisión, a la cual se le encargó la redacción de la verdadera historia que se vive dentro de las fuerzas terroristas de las FARC. Comisión que es financiada y bien paga por el dinero nacional, pero que de ninguna manera ha tenido un beneficio social, ya que el presidente quien la nombró creyó demasiado en que sus integrantes serían de una pulcritud moral y una inobjetable imparcialidad
en la confesión de sus hallazgos, pero que todo resultó un engaño, puesto que se inclinaron a justificar a los culpables e inculpar al mismo gobierno que confió en ellos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín, y buenos días, compañeros de quienes estamos en esta aula máxima de Fundel. Bueno, reflexión 424, episodio de la memoria histórica, de Fundel, viernes 6 de octubre de 2023. Escuchando esta narrativa de los episodios, pues hay que colegir que siempre ha habido un vacío del Estado en estas regiones, digamos, del interlano, o que llaman apartadas del país, porque algunos piensan que solamente Colombia son algunos departamentos que han progresado industrialmente y que llevan la delantera frente a otros y discriminan regiones. Por eso desde el año 70 hubo una colonización más fuerte en estas regiones de Putumayo, Caquetá en este caso, que se analiza, y con esa colonización vino la colonización de la coca. Por eso es este entramado y esta violencia que no se alcanza a entender y que es originada, como usted bien lo ha dicho, mi coronel Villamarín, a través de todos estos episodios, más las cátedras de por la tarde, que esta violencia ha sido tripartita y por una irresponsabilidad marcada de los partidos políticos que han sido desleales, la dirigencia política con el pueblo colombiano y con las fuerzas públicas a quien le dejan todo este problema para solucionarlo. Y hasta el punto que el inconsciente colectivo piensa que la culpa es de no cumplirse las negociaciones de paz es porque el Estado no ha cumplido. Ya todo el mundo piensa que es eso, cuando los que no cumplen son los mismos generadores de violencia. Miremos. En ese tiempo salieron unos comunicados donde decían que algunos afirmaban que no todo el Frente 14 de la FARC se separó del proceso de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el Frente se separó del proceso de paz y que poquitos no se separaron. Es decir, uno no sabe, pero el razonamiento elemental lo lleva a uno a decir que los disidentes, si hay disidencia, son los que están en el Congreso y no al contrario, porque la FARC sigue común y corriente, como seguirán los del ELN en un eventual llamado proceso de paz que firmen en el papel, pero que en la realidad no se cumple, como no se ha cumplido, como se ha demostrado históricamente que ningún proceso de paz ha dado resultado. Y es que no puede dar resultado porque todo obedece a un mandato internacional, a un mandato macro. Y es por eso que en estos episodios es difícil uno salirse de la doctrina comunista. Entonces, ahora sí entro en esta doctrina que hemos venido analizando del plan macro del comunismo. Y sigo, el marxismo de la Primera Internacional creyó que el camino para llegar a ese nuevo orden era el sindicalismo y la agremiación obrera. El de la Segunda Internacional ensayó el camino parlamentario con la socialdemocracia. La Tercera Internacional creó el Partido Comunista
Internacional. Esa tercera internacional fue fundada por el Partido Comunista en el 2019. Y trabaja en todo el mundo, dirigida desde Moscú. La cuarta internacional, que fue en 1938, radicaliza el proceso del Partido Comunista para conseguir la revolución simultánea en todo el mundo. En todo el mundo. Distintas tácticas para una misma estrategia. El cambio del capitalismo por el comunismo. Aún estamos, el Partido Comunista no desiste de llegar a dominar el mundo. Los países capitalistas tienen ejércitos poderosos. El Partido Comunista no puede estar inerme para su lucha para la implantación del comunismo. El Ejército Rojo debe ser la garantía del éxito en la lucha por erradicar la explotación que se ejerce también en el orden internacional entre los países del centro y los de la periferia, o sea, los satélites en el que estamos nosotros, Colombia, como país subdesarrollado y toda Latinoamérica. Mientras se da la batalla, al final se deben alentar los frentes de liberación antiimperialistas. Mi reflexión por el día de hoy. Muchas gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Estoy escuchando los dos conceptos de ustedes, más todo lo que hemos tratado hoy. Diríamos que se podrían extractar por lo menos 3 puntos clave de ahí. El número 1 es que la Justicia Especial para la Paz resultó ser la Justicia Especial para las FARC, infortunadamente financiada por el Estado colombiano y nada efectiva a favor del pueblo colombiano ni de la verdad, sino de favorecer a los delincuentes para que no respondan, y a lo que ha hecho es coadyuvar a generar la duda de que si hubiera disidencias, las disidencias serían los que están en la política y no los otros, porque siguieron en la misma zona y con los mismos planes, y aduciendo que ellos sí siguen la ideología de Marulanda y en la misma actividad de siempre. En segunda medida, nos queda también claro es que si se está diciendo que se dice la verdad, lo que no se ha dicho es la verdad, porque el caso de este mojoso se nos hace como muy parecido o como muy análogo con lo que veíamos ayer con el caso de la señora Gloria Lara, asesinada en Bogotá, y por arte de magia se salió de la cárcel toda la gente que estaba comprometida en el asesinato, y luego la culpa la tuvo un bandido que tenía una banda de secuestradores, cuando lo que se deduce al final es que todos estaban trabajando en llave, pero los jueces de la República que tienen tanta experiencia en eso no fueron capaces de encontrar la ligadura, y simultáneamente el señor escapó misteriosamente. Ahora, si hacemos una analogía, aquí fue callado inicialmente lo que el señor dijo, la declaración sí está, pero el señor se desapareció y se presume que está muerto, y entonces ¿quién tiene la culpa? No fue que se suicidó, estaba tan arrepentido que se suicidó, de pronto van a decir eso, o fue que la CIA y la DEA se lo llevaron para Estados Unidos de agente estrella, o quién sabe qué otra disculpa tendrán, pero lo cierto es que el tipo desapareció y lo más seguro es que está muerto, que ya le habían matado la mamá, la hermana y la compañera sentimental, y que había todo un entrabamiento de algo que él lo dice y no se pone la investigación a fondo, habla de lingotes de oro, de dineros, que tiene otros indicios como el de la Huaca y el de las declaraciones del señor Romaña cuando les enrostra que hubo lo que coronaron, que no fue una reina exactamente, y los lingotes que tienen en Cuba y los misiles que tiene el tornillo los da en Bogotá, lo dice ahí, y eso pasó como de agache. Y finalmente el tercer punto es que detrás de esto hay toda una infraestructura internacional con ideología, con unos intereses continentales que lo corrobora cada rato el ELN y las demás disidencias. Es que estamos hablando de una lucha continental
nosotros no representamos a un grupo en particular o a una intención particular, sino todo un continente. Y aparecen todos esos comités de solidaridad, de apoyo, de ONGs que hablan de lo mismo. Entonces blanco es, gallina lo pone, frito se come y sabe a huevo. Llegamos al final del ejercicio de hoy, pero el lunes continuaremos con esta jornada académica y los invitamos esta noche a otro ejercicio muy interesante que haremos en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, analizando precisamente en taller abierto cuál ha sido la incidencia del Pacto Farsanto firmado hace 7 años ya en la vida política, social y económica del país. Y nos cae como anillo al dedo todo esto que hemos dicho hoy del señor El Mojoso, de Iván Mordisco, de Timochenko y de todos los que tienen que ver con ese proceso, y sobre todo la responsabilidad de la prensa en informar y del señor Juan Manuel Santos en haber manipulado todo a su favor para conseguir un premio Nobel de Paz que ni lo merecía ni Colombia lo necesitaba. Ni lo merecía Santos ni lo necesitaba Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para Gracias, todos. coronel.